Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes. Estoy esperando que Instagram les vaya avisando que nos volvemos a encontrar. Ahí veo que se empiezan a sumar a un nuevo vivo donde vamos a tener una charla para profundizar lo que empezamos en la charla anterior justamente sobre hipnosis. La semana pasada, hola, y las veo, bienvenidas. Después vamos a tratar de subirlas a nuestra cuenta de YouTube, así que si alguien lo está mirando después grabado, si quieren, sáltense un par de minutos hasta que comencemos. Hola, bienvenido. Ok, me alegro. La charla anterior la van a encontrar también en este perfil que ya quedó publicada, que está grabada, así que la pueden tocar y después la pueden ir a ver, que la hicimos hace 2 semanas atrás exactamente. Y hoy de vuelta vamos a continuar con esto que empezamos la otra vez, como les decía, de qué es la hipnosis. Así que bueno, yo me doy cuenta que se están ahí sumando de a poquito a medida que Instagram les vaya avisando. Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Bueno, vamos a ir arrancando mientras se van sumando el resto, hablando justamente un poquito de lo que empezamos la semana pasada. Para los que no lo vieron, después la pueden ir a buscar grabada, pero igualmente les voy a hacer como un pequeño resumen si no la pudieron ver o si recién ahora se están enterando de que estamos transmitiendo, para que se enteren un poquito. Empezamos diciendo que la hipnosis es un proceso que la bibliografía más antigua que hay es lo que se llama el papiro mágico o el papiro de Ebers, que se encontró en Egipto, donde se dató más o menos en 3.500 años de antigüedad. Quiere decir que estamos hablando de 1.500 años, incluso antes de Cristo, donde la hipnosis ya se utilizaba con finalidad terapéutica. Y a lo largo del tiempo, de la historia de la humanidad, todas las culturas antiguas usaban hipnosis de forma terapéutica para ayudar en los procesos de sanación. Y si bien la hipnosis como hoy la conocemos no tiene una antigüedad de cerca de 200 años, estamos hablando que fueron procesos que siempre estuvieron en la historia de la humanidad a través de diferentes culturas. La hipnosis tiene diferentes estadios de lo que se le dice el trance. Un trance natural, absolutamente natural, que todos tenemos, es, por ejemplo, cuando estamos mirando el mar, ¿sí? Cuando estamos absortos mirando al mar, cuando estamos mirando el fuego en una salamandra, en una fogata, y nos quedamos absortos, y a veces, en función de estar mirando esas olas del mar que vienen una tras otra, si alguien no nos habla, no estamos escuchando a esa persona. En ese proceso se produce algo que es la concentración. Estoy mirando las olas del mar o estoy mirando las llamas del fuego y se produce también una, aunque sea ligera, relajación. También lo que pasa en esos estadios que se dice que nuestra conciencia se empieza a ver ligeramente modificada. Pero esto es algo obviamente positivo. ¿Por qué? Porque durante todo el día en nuestra vida nosotros estamos todo el tiempo teniendo pensamientos, nos estamos comunicando con nosotros mismos. Estos pensamientos tienen que ver con que me estoy vistiendo y me digo esto me queda bien, esto me queda mal, que me tendría que haber puesto esto, que tendría que haber hecho aquello, en relación a nuestro trabajo, en relación a lo que vamos a hacer en nuestro día a día, pero también en la conversación que tenemos para con nosotros mismos. La semana pasada, no, la anterior, cuando hicimos la charla anterior, hablamos de que uno empieza a tomar una identidad a partir del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Y esa identidad
es ese pensamiento rumiante, rumiante de rumiación, de cómo las vacas están comiendo el pasto y mastican, mastican, mastican. Así tenemos los pensamientos con nosotros. Estamos todo el día con esos pensamientos sumamente repetitivos y que además esos pensamientos van a disparar imágenes mentales. Entonces, si supongamos que yo tengo una cuestión de preocupación en relación justamente a alguna cuestión de mi vida, lo más probable es que este pensamiento se esté disparando tanto en diálogo justamente como en imágenes. Si yo tengo miedo de salir a la calle porque pienso que me van a robar, entonces estoy atenta a cualquier sonido, me estoy hablando continuamente y eso va a disparar imágenes mentales. Y esas imágenes mentales justamente lo que van a hacer es retroalimentar este proceso que va a terminar siendo comportacional, va a terminar influyendo, perdón, en mi comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que voy a escuchar un ruido y que me voy a alterar. Entonces, estos estadios de trance que son naturales nos ayudan a salir de ese diálogo que es repetitivo, que es un diálogo rumiante, donde estamos todo el tiempo una y otra vez dándole vueltas a los mismos tipos de pensamientos. La otra vez habíamos hablado un poquito de esto de la identidad hipnótica, de cómo yo me dirijo hacia mí misma diciéndome, por ejemplo, soy tímida, soy cobarde, no sirvo para esto, no sirvo para aquello, y empiezo a tomar una identidad hipnótica a partir de la cual me estoy hablando todo el tiempo, me identifico con esa habla que hago todo el tiempo, construyo imágenes mentales y también tengo un pensamiento rumiante. Entonces estos estadios de trance que se dan de forma natural, como decíamos, mirar el mar, mirar el fuego, hacen que ese pensamiento rumiante se interrumpa. Al interrumpirse, también produce una relajación. Por eso es que dejamos de prestarle atención a determinados estímulos de mi ambiente, como que otras personas me estén hablando. Ahora, eso es un estadio absolutamente natural. También pasa a veces cuando estamos manejando, que no sabemos ni cómo, ni por qué. Llegamos a un lugar y si alguien me pregunta qué camino elegí, a veces ni siquiera lo sé con seguridad. Entro en un proceso de trance, aunque es un trance ligero. Entonces, los procesos de trance se dan todo el tiempo, pero obviamente que hay otros procesos de trance o de hipnosis, como decimos, hipnosis terapéutica o lo que es hipnoterapia, que tienen una finalidad específica. El otro día hablábamos, creo que fue Ceci, una de las chicas que me preguntaba, yo pensé que en el trance o en la hipnosis uno quedaba así como que podía quedar como medio desconectado o en otro lugar. Entonces un poquito íbamos a hablar hoy de qué pasa dentro de un proceso de trance. Hay diferentes estadios en el trance. Como les decía recién, un proceso natural como mirar el mar, como mirar una fogata, puede inducir un pequeño trance, pero no es un trance que tenga una finalidad terapéutica, es como un pequeño trance de relajación solamente. Ahora, podemos hacer estadios de trance con una finalidad puntual. En el trance lo que hacemos es empezar a introducir determinadas sugestiones. La sugestión es una sugerencia hacia la mente inconsciente justamente para generar un tipo de comunicación específica. La sugestión nunca es decirle a la persona algo de lo que tenga que hacer, porque eso, lo que la persona tenga que hacer, si yo le digo hacer tal cosa, obviamente que su inconsciente lo puede interpretar de una forma muy negativa y además que algo que nos pasa a todos es que a nadie le gusta recibir órdenes. Entonces es exactamente lo mismo. Una sugestión es una sugerencia hacia la mente inconsciente de esa persona. Si una persona está todo el día en miedo, por ejemplo,
Yo no le puedo decir en un trance hipnótico, no tengas miedo. Por ejemplo, ¿por qué no le puedo decir no tengas miedo? Porque la persona ya sabe que tiene miedo y ya sabe que eso es una situación disfuncional en su vida. Entonces le digo, no tengas miedo, le estoy dando una orden, la persona ya sabe que no tiene que tener miedo, pero no sabe cómo evitarlo. Y si le digo el no, también acciona un proceso, por ejemplo, donde nuestra mente no sabe entender el no relacionado a una acción. Si yo, por ejemplo, les cuento ahora y les digo, no piensen en un globo rojo, ustedes seguramente, de forma inconsciente, van a pensar en un globo rojo. Entonces, ¿por qué? Ahora imagínense, si yo lo vuelvo a repetir, no pienses en un globo rojo, más pienso en el globo rojo. Porque no existe el no asociado al verbo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No corras que te vas a caer. La profecía autocumplida, se cayó al piso. No hagas esto, no hagas aquello. Mi mente inconsciente no puede interpretar ese no y queda todo lo demás. Entonces, de esta manera vamos a generar mejores mecanismos de comunicación hacia la mente inconsciente, pero siempre a través del uso de sugestiones, que son sugerencias en función del beneficio de esa persona. Entonces, a una persona que tenga miedo, no le voy a decir que no tenga miedo, sino todo lo contrario, lo que voy a hacer es tratar de darle una sugerencia donde se vincule con recursos de su inconsciente para accionar la calma, para accionar la seguridad, para accionar el bienestar. Generalmente, en lo que es hipnosis terapéutica, hay dos corrientes que son las principales. Por un lado, lo que es la hipnosis clásica, que generalmente es una hipnosis más dirigida, y la hipnosis ericksoniana por su creador, el doctor Milton Erickson, que falleció en el año 80, que obviamente él no le decía hipnosis ericksoniana, sino era una hipnosis naturalista, y a partir del fallecimiento de él se adquirió el nombre de hipnosis justamente ericksoniana y no hipnosis naturalista como se la mencionaba antes. Y esta hipnosis tiene la característica de ser sumamente suave, sumamente indirecta y además da unas sugestiones que son absolutamente disimuladas para que la persona no tenga resistencia. Entonces, no le digo a la persona lo que tiene que hacer, sino la vinculo con la parte de ella que es capaz de albergar, de contener todos los recursos para que se conecte con aquello que necesita para superar ese miedo, para superar esa timidez, para superar esa determinada situación que la persona lo está viviendo como algo adverso hacia ella. Entonces, ¿cómo son los procesos de trance? Que hoy vamos a decir qué pasa dentro de una hipnosis. Generalmente hay una relajación. Siempre la hipnosis tiene que ver, antes la definición era como un estado de conciencia alterado. Hoy en día se considera que mi estado de conciencia no está alterado, sino que está amplificado. ¿Por qué está amplificado? Porque cuando yo estoy en mi mente consciente, no puedo interrumpir este patrón de pensamiento y de imágenes que se disparan todo el tiempo. En cambio, cuando, por el contrario, yo entro en un proceso de trance, puedo cortar este diálogo y estas imágenes negativas para hacer un espacio donde pueda empezar a introducir pequeñas sugerencias para que al cliente lo vinculen con esos recursos que necesita para salir de ese espacio que es negativo. Entonces es un estado amplificado de conciencia. Puedo amplificar mi conciencia. ¿Qué es amplificar mi conciencia? En estado de vigilia, cuando estoy despierta, cuando me estoy hablando con toda esa catarata de pensamientos, aunque parezca que no es tan así, cada persona
en un solo día de su vida. ¿Qué quiere decir en un solo día? No en una semana, no en un mes, ni siquiera en un año. En un solo día de su vida, cada persona tiene aproximadamente de 60.000 a 80.000 pensamientos que se disparan tanto en diálogo interno como en imágenes. A veces cuando yo cuento esto, algunas personas me dicen, no, no puede ser, yo tengo menos pensamientos. No, la verdad es que todos tenemos esa cantidad de pensamientos en palabras y en diálogo interno, perdón, en diálogo interno y en imágenes, y esas 60.000, 80.000 palabras, pensamientos, están accionando todo el tiempo sobre nosotros. Entonces, eso que hacemos, lo hacemos todo el día en nuestra vigilia, mientras estamos despiertos. Entonces, lo que me permite la hipnosis es interrumpir ese patrón de pensamiento para empezar a introducir otros recursos a nivel inconsciente. ¿Por qué a nivel inconsciente? Porque a nivel consciente yo sé, por ejemplo, que voy a poder hacer tal cosa. Sin embargo, mis pensamientos me dicen todo el tiempo que me va a salir mal. Entonces, aunque trato de decirme que puedo, me termina ganando mi inconsciente. Y acá volvemos a lo que hablamos la otra vez de las leyes de la autosugestión, ¿sí? Que justamente nos dicen que cuando uno tiene un pensamiento consciente y otra información a nivel inconsciente, siempre va a terminar ganando el inconsciente, ¿sí? Entonces lo que hacemos es tratar de acercarnos de a poquito con pequeñas sugestiones hacia eso que necesita la persona. Entonces la primera parte es de relajación, muy parecida a una meditación guiada, por ejemplo. La primera parte es de relajación y después de la relajación se introduce como la primera parte de la hipnosis y después una parte más de profundización. Y el proceso de hipnosis es lo que nosotros le decimos dormir al sistema nervioso. La persona no entra en un proceso de coma, ¿sí? No es que se alteran sus funciones, no es que la persona deja de escuchar, deja de sentir, no, todo lo contrario, la persona amplifica su conciencia. Eso quiere decir que está escuchando lo que yo le digo, lo que le dice cualquier terapeuta que está haciendo el proceso de hipnosis, y además de escucharlo, también tiene algo obviamente de diálogo interno, también aparecen imágenes. Si esa persona tuviera un gato y el gato de repente le salta encima, obviamente que lo va a sentir. Con lo cual esto de me voy a algún lado o qué pasa si no vuelvo de la hipnosis no existe, no es real porque la persona no va a ningún lado, se amplifica su estado de conciencia, no es que desaparece su conciencia. Pero el poder amplificar este estado de conciencia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a una persona le introduzco a través de relatos, se usan metáforas, se usa lo que se llama storytelling, que es contar historias, se usan analogías. Si empiezo a trabajar también con sustratos metafóricos, la persona empieza de forma inconsciente a hacer una relación que antes no había podido percibir, no había podido observar, porque sigue continuamente en su diálogo interno esas 60.000, 80.000 palabras, pensamientos, imágenes. Entonces empiezo a introducir de a poco estas sugerencias, estos recursos para que la persona se empiece a conectar con todo esto, sin decirle que deje de ser tímida si la persona es tímida, sin decirle cómo tiene que actuar, sin decirle cómo tiene que accionar en su vida, ni qué tiene que hacer. ¿Sí? Eso no se hace en estos procesos de hipnosis, por eso les decía que es una hipnosis que es muy suave, que acompaña, donde se empiezan a introducir sugerencias.
¿Por qué se empiezan a introducir esas sugerencias de esta manera? Porque hacemos una relajación y lo que buscamos es salir del patrón de ondas cerebrales. Durante todo el día, cuando estamos en actividad, estamos trabajando, estamos estudiando, estamos haciendo cosas, generalmente estamos en un patrón de ondas cerebrales que se llama delta, que es un patrón de ondas cerebrales más rápido. Cuando uno hace, por ejemplo, una meditación, una clase de yoga, donde al final se hace una relajación, podemos lograr un patrón de ondas cerebrales un poquito más lentas, que generalmente son alfa. Pero en hipnosis lo que buscamos es profundizar aún más y vamos a un patrón de ondas cerebrales que se llaman tita, que son más lentas todavía, sin caer en sueño profundo. Porque si la persona se duerme mientras está en ese proceso, y seguramente no va a servir como tal. Eso quiere decir que la persona obviamente está muy cansada y que no sería el mejor momento para hacer este proceso de hipnosis. Pero no pasa nada, se despertará la persona y quizás arrancamos de vuelta o lo dejamos para otro día, va a depender. Pero en realidad lo que pasa es que buscamos esa longitud de ondas cerebrales a través de introducir una relajación que tiene un contenido diferente a una meditación guiada, porque una meditación guiada quizás lo que estamos buscando es generar una relajación justamente, ¿sí? Esto de hacer una pausa en nuestra vida cotidiana. En cambio, con la hipnosis lo que buscamos es lo que se le dice el darse cuenta, lo que se le dice la toma de conciencia o el momento insight. Aunque no es así como, me di cuenta de esto, sino que se da de una manera tan suave, tan agradable, tan... perdón, estoy corriendo uno de mis perros que me va a tirar todo acá. Tan amorosa y con tanto acompañamiento, donde la persona empieza a hacer nuevas conexiones neuronales, empieza a hacer nuevos procesos internos de aprendizaje y en función de eso, ¿sí? Empiezan a manifestarse cambios después en su vida consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que de vuelta es un proceso donde la persona está atenta todo el tiempo, la persona está escuchando, no se le va la conciencia a ningún lado, sigue sintiendo la temperatura corporal de su cuerpo, se hace frío, se hace calor, sigue sintiendo el contacto de, por ejemplo, de su ropa con la piel, sigue sintiendo si hay ruidos en el exterior, sigue sintiendo mi voz. Pero lo que vamos a hacer es un proceso de relajación, una inducción con determinados elementos que, como les decía, se usa storytelling, se usa cuentos, se usan metáforas, se usan también relatos, ¿sí? Para que la persona empiece a hacer nuevas asociaciones. La hipnosis es una forma de comunicación y hay hipnosis que es específicamente en un proceso más de relajación, aunque también hay una hipnosis. Perdón, acá volví, el perro me tiró el teléfono, chocó el trípode y me tiró el teléfono, perdón. Entonces, lo que estamos buscando, como les decía, con todo este proceso, es generar de vuelta una interrupción en ese patrón de pensamiento, en ese patrón justamente de rumiación o en ese patrón de imágenes mentales para que la persona, todo bien, ahí me dijeron, ay, perdón, sí, lo que pasa es que es un perro re grande y me puse el trípode, el teléfono frente al trípode y bueno, nada, lo chocó para estar pegado a mí todo el tiempo y bueno, y salió volando, por supuesto. Así que bueno, perdón. Espero que... Creo que igual no se cortó, pero bueno, mil disculpas. Entonces, bueno, estaba contándoles esto.
El otro día estábamos hablando justamente de... no pasa nada, me pusieron ahí. Bueno, sí, muchas gracias. Em, el otro día estábamos hablando justamente de esto de también, esto de la identidad hipnótica y de lo que yo me digo todo el tiempo. Desde diferentes líneas, ya sea el doctor Bruce Lipton, que se dedica a biología celular, el doctor Joe Dispenza, el doctor Gabor Maté, Peter Levin, el doctor, ahora no me acuerdo el apellido, James, no sé si es Tordi, no me acuerdo el apellido, que es un neurocientífico también, siempre se llega al mismo correlato de que tenemos un pensamiento consciente, pero la mayoría de todo lo que somos, de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestra forma de comportarnos en el mundo, está más sustentado por lo que se le dice nuestra programación inconsciente. Entonces, esta programación inconsciente es la que va a hacer que si yo me siento que soy una persona tímida, una y otra vez me siga comportando repitiendo este patrón de la timidez. Si me inviten a hacer una actividad, sí, pero bueno, son yo tengo unos acá re pesados, sí, ya sé que todo se le permite, unos re pesados, porque me dicen, se les permite todo a los perros. Ahora, este correlato que nosotros tenemos es un aprendizaje que no, la verdad no vamos a ver de dónde viene, ni por qué, ni si me dijeron que soy tímida, o qué me dijo mamá, o qué me dijo papá, porque bueno, ya muchos intuimos de dónde vienen estas creencias y estas formas de comportarnos, pero que sean justamente disfuncionales. Una persona que quiere hacer algo diferente en su vida, abrir un negocio, emprender, hacer una determinada actividad, ¿sí? Vincularse con otro tipo de personas, de entorno. Obviamente eso que es limitante es un correlato donde la persona siempre se siente que no tiene recursos. ¿Qué quiere decir que no tiene recursos? Si yo una y otra vez siento que lo que es disfuncional en mi vida es que no puedo socializar con los demás, entonces digo, yo soy una persona tímida y me invitan a hacer algo y digo, no, yo no voy a poder, me invitan a cantar en un karaoke, digo, no, yo no voy a poder porque soy una persona tímida, en realidad lo que va pasando es que mi forma de pensar, mi forma de comportarme y lo que yo siento en relación a mí, de cómo me comporto frente a otras personas, va a hacer que ese proceso se siga retroalimentando. Entonces a esta persona que, por ejemplo, se siente tímida y quiere tener mejores comunicación con las demás personas o quiere generar un entorno de amistad, lo que va a buscar en este proceso de hipnosis es conectar con sus recursos, donde justamente puede ponerse en un lugar de confianza y de seguridad para hablar frente a otras personas. Siempre lo que nosotros vemos es que lo que trae el cliente, el consultante, no es un problema, es una pérdida de recursos. Es que no encuentro los recursos para salir de esta situación, sea cualquiera. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en todo este tipo de correlatos. Para ayudar a la persona con lo que la persona me está trayendo. Por eso se dice que el proceso es a medida del cliente o a medida del consultante. ¿Sí? Las hipnosis, justamente en una reunión familiar, mi hermano propuso un emprendimiento y mi mamá dijo, yo no sirvo. Sí, ese es un ejemplo. ¿Sí? Yo no sirvo. Eso es una creencia de recursos, yo no sirvo,
y otra cuestión que a lo mejor puede decir ella, yo no voy a ser capaz, no soy suficientemente inteligente, no voy a poder con esto, vamos a suponer que esa señora se tiene que encargar de la parte administrativa, yo no entiendo de los números porque soy tonta, porque soy poco inteligente. Sí, eso es el correlato que me trae la persona. Entonces, si yo creo que no sirvo, que no puedo con esto, lo que vamos a buscar es los recursos. Para Milton Erickson, este psiquiatra, cada persona tenía todos los recursos que necesitaba en su mente inconsciente. Y teníamos que tratar de acceder a esa mente inconsciente para atraer todos los recursos. Ahora, la mente inconsciente está todo el tiempo. La mente consciente es la mente que piensa, es la mente que hace cuentas, si voy al supermercado y gasto determinada cantidad de dinero, ¿sí? Si me va a alcanzar el dinero que llevé para hacer las compras, es la mente que proyecta hacia el futuro. Pero la mente inconsciente es la mente que guarda todos mis aprendizajes, que guarda mis creencias, que también es la mente que se está diciendo esto que voy a poder, esto que no voy a poder, pero también es la mente que tiene todos los recursos y que por X motivo o por X situación cree que los ha perdido. Entonces lo que hacemos de forma muy suave y muy paulatina es acceder a estos recursos para que la persona se vuelva a vincular con eso. Si a esta señora que dice, yo no sirvo, le decimos, no, sí, vos servís, se lo podemos decir cientos de veces, se lo podríamos decir miles de veces y no se lo va a creer. Si a esta persona, en cambio, trabajamos en un proceso sin decirle nada directamente, pero tratando de múltiples formas a través de sustratos metafóricos, conectarla, ¿sí?, con las capacidades que ella tiene para hacer determinadas situaciones, lo más probable es que la persona, en función de todo esto que vamos introduciendo en este proceso donde la longitud de las ondas cerebrales son más lentas, empezamos a introducir nueva información para que justamente se empiece a vincular con todos estos recursos. Esta semana yo, por ejemplo, atendí a una alumna que me planteó que tenía una cuestión de... Son varias sesiones por lo general o depende de cada caso. Generalmente son procesos cortos. A veces es una única sesión, a veces son 2, a veces son 3, a veces puede ser alguna más, pero generalmente son procesos muy cortos. Esta semana yo atendí a una alumna que me pidió una sesión para ella puntualmente y ella lo que me trajo es que tiene ansiedad social. Frente a determinadas situaciones, tiene ansiedad social. A los 5 días más o menos me contó que tuvo una reunión, obviamente social, y que se sintió después de esa reunión sin la ansiedad que tenía constantemente. Y paradójicamente otra cosa que sucedió, que ella me trajo, es que decidió, después de varios años que hace que está en la Argentina, ella es extranjera, después de varios años que está radicada, decidió validar su título en el país porque durante todos estos años no lo había hecho. Lo había procrastinado, por supuesto, y que a partir de eso decidió validar su título. Sin embargo, eso de validar su título, ella no me lo trajo a la sesión. Eso apareció después cuando ella me cuenta. A partir de eso me di cuenta que tenía el deseo de hacer la validación de mi título en el país. Entonces, así funciona. ¿Qué quiere decir con esto? Le podemos decir a esa persona un montón de veces, anda, valida tu título, te conviene, un mejor trabajo, esto, el otro, pero la persona no conecta con eso a nivel inconsciente porque cree que no tiene recursos para hacerlo.
porque de forma inconsciente cree que no va a poder, que no le va a ir bien, que no maneja tan bien el castellano, que van a preferir a los argentinos antes que ella, que no va a ser el mismo el título de ella que estudió afuera, que otro que estudió acá en el país, y múltiples cosas que se lo puede obviamente poner con todos estos elementos que yo digo, no, por todo esto no lo hago, aunque en realidad justamente todo esto me está hablando de algo que está más profundo en el inconsciente, por supuesto, de esa persona. Ahora, es el proceso, lo que hicimos una hipnosis, como les vengo diciendo, primero relajamos, yo usé varias metáforas, uso muchas metáforas de la naturaleza, de ríos, de raíces de árboles, que cree que el árbol es liviano y que cuando viene el viento de una raíz tan profunda que soporta y se vuelve cada vez más fuerte y más resistente. Usamos metáforas de agua, metáforas de árboles, metáforas de la naturaleza, metáforas de una pluma, usé de cómo esa pluma se iba sintiendo liviana, se iba sintiendo fácil y que se podía desplazar por cualquier lado. Ella se sintió súper relajada, recordó todo cuando volvió de la hipnosis, me dice, ay, me pareció re lindo, pero esto, que es como relatar un cuento, hace que mi mente inconsciente empiece a hacer nuevas asociaciones. Y sería algo así como decirlo, si el árbol tiene raíces y puede ser fuerte y puede soportar una situación adversa, yo también la puedo hacer. Eso es lo que consigue la metáfora. ¿Sí? Si yo a esa persona le digo que es fuerte, se lo puedo decir miles de veces y no se lo va a creer. Pero la metáfora, no una sola, varias que se van intercalando en determinados procesos de hipnosis, hace que la persona tenga un aprendizaje inconsciente. Y eso es como cuando somos niños y nos cuentan un cuento. Quizás el cuento está relacionado con una princesa, por decir algo, que quiere conseguir determinada cosa en su vida. Y esa niña quiere hacer algo, aprender a andar en bicicleta y no se anima porque tiene miedo. Le decimos que la vamos a sostener, le decimos que le vamos a poner las rueditas de la bicicleta, que la vamos a empujar y esa niña tiene miedo. No hay manera, no se quiere subir a la bicicleta, aunque quiere aprenderlo. Sin embargo, si le contamos un cuento y donde decimos que había una protagonista que creía que no iba a poder hacer algo, pero que de repente se descubrió que lo podía estar haciendo y sumamente bien, ahí es como que el inconsciente de esa niña dice, si la princesa puede, yo también. Se los estoy diciendo en rasgos generales, no es que es así el proceso. Y eso es más o menos lo que pasa justamente a nivel inconsciente. Hacemos un darse cuenta. Hacemos que eso, donde creíamos que no teníamos recursos, ahora sea un lugar lleno de recursos para nosotros. Entonces, en definitiva, no entramos en coma, solamente dormimos al sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, para que salga del estado de alerta, de preocupación y de estrés. Por eso buscamos la relajación y por eso introducimos determinadas inducciones para ayudar a lo que me está trayendo la persona. La hipnosis que yo uso es el modelo ericksoniano, porque trabaja más de esta forma y no es tan dirigida como la hipnosis clásica. Y otra cosa que les quería decir es que puede pasar que en el proceso de hipnosis, como les decía, la persona se duerma y no pasa nada. Puede pasar que a la persona le interrumpan, como recién a mí, venga un perro y se me tire encima y no pueda hacerla. Puede pasar, no ocurre nada, si no es que es algo perjudicial. Puede pasar que a la mitad de la hipnosis a esa persona le están golpeando la puerta para venderle algo. Sí, puede pasar, va a haber que arrancar de vuelta, sí, pero no pasa nada, no es nada, para nada negativo. Son procesos, como les decía, que no tienen nada que ver con hipnosis terapéutica, con hipnosis de espectáculo, es lo que se llama hipnoterapia o hipnosis terapéutica. No tienen nada que ver con hipnosis de espectáculo y lo que se ofrece
siempre son sugerencias para ayudar a que el inconsciente de la persona se vuelva a conectar con esos recursos que tiene, porque la persona tiene esos recursos, cree que no los tiene, cree que no es capaz o que no es suficiente o lo que sea, cree que no los tiene, pero la persona cualquier persona está absolutamente llena de esos recursos, por eso el proceso es muy lindo, porque la vincula con todos esos aprendizajes llenos de recursos donde la persona cree que como no los tiene, algo le falta, como esta persona que decía yo no sirvo, cree que algo le falta y que por eso no va a poder. No sé si más o menos se entendió. Nunca se puede ir en contra en ningún tipo de proceso, y con esto ya voy a ir cerrando. Nunca se puede ir en contra, ¿sí?, de lo que es lo profundo del inconsciente de esa persona. No se puede ir en contra. Por eso la otra vez yo les decía, no vamos a comer cebolla. ¿Por qué? Porque si yo le diría a esta persona, bueno, y comete una cebolla, es como que la persona dice, ¿qué tiene que ver la cebolla con todo esto? ¿Sí? Entonces no es que vamos a decirle a la persona lo que tiene que hacer. Y si aún así le dijera a la persona esto de conectarla con sus recursos, y la persona dice, no, yo no tengo recursos, quizás va a costar un poquito más, pero sabemos que todas las personas tienen recursos, tienen habilidades y tienen características, entonces voy a tener que empezar enfatizando lo más positivo, o que la persona crea lo que son sus principales cualidades para poder llegar a esta otra parte donde cree que no tiene recursos. Pero nunca se va a ir en contra, porque no se puede ir en contra del inconsciente de cada persona. ¿Puede pasar que una persona no entre? No, generalmente no pasa. Puede ser que la persona sea un poco resistente. Entonces, como es muy resistente, a lo mejor lo va escuchando. Bueno, esto me hace acordar que el esposo de una de mis alumnas es medio resistente, entonces cuando ella estaba practicándole, haciendo algún ejercicio de inducción, su esposo le decía, ¿y qué querés decir con esto? A mí me pareció que esto no tenía ningún sentido. Entonces puede ser que la persona, como sea un poquito resistente, me dé una devolución de esas características, pero salvo eso no va a pasar nada. ¿Cómo sabemos hasta dónde y comience a despertar? Lo que pasa es que no está en sueño profundo. ¿Sí? No está en sueño profundo. Entonces generalmente es automático que cuando se va terminando la hipnosis, así como se hacen inducciones para la relajación, se hacen inducciones para salir de la relajación. Entonces que la persona vaya saliendo de forma natural. Lo que puede pasar es que si es una persona muy resistente, como este señor, a lo mejor yo hago la hipnosis y la persona dice, y esto no me cierra, esto no entiendo qué tiene que ver la pluma conmigo, qué tiene que ver con las raíces del árbol, qué tiene que ver este cuento, qué tiene que ver que ya aquí en el medio me contó la historia de otro paciente que también se hace contar historias que van entrelazadas, qué tiene que ver con esto conmigo. Entonces a lo mejor la persona a nivel consciente cree que no tiene nada que ver, pero a nivel inconsciente nosotros plantamos igual esa semillita justamente de esos recursos que está necesitando la persona. Si la persona se durmió, que ya está roncando, que la vemos que ahí está, no sé, con la boca reabierta, que ya se durmió, y bueno, lo que podemos hacer es tocar a esa persona y decirle, bueno, arranquemos de vuelta o hagamos una cita para otro día, porque evidentemente estás muy cansada, muy cansado y esto no va a funcionar, ¿sí? Pero salvo eso no pasa. E insisto, lo peor que puede pasar es que una persona sea muy resistente y que me diga esto no entiendo qué tiene que ver conmigo, pero de todas formas, como la persona no pierde la conciencia, ¿sí?, entiende el correlato, puede ser que a veces se confunda entre tantas metáforas y diga qué tiene que ver, y se confunda, pero puede pasar que si es un poquito resistente
quizás me cuestiona, ¿y esto para qué sirve? Entonces se lo podemos contar, pero porque no tiene nada de negativo que se lo contemos en el proceso. Y justamente a partir de eso que la persona también empieza a tener más confianza, porque quizás si me está escuchando, si entiende lo que le digo y se da cuenta que no estoy introduciendo nada negativo para la persona, que a partir de eso me tenga más confianza y que empiece a funcionar mejor. Por eso es que generalmente cuando uno va haciendo hipnosis y va teniendo más confianza con el consultante, es más fácil que el consultante, ya en una segunda, en una tercera sesión, no solamente que esté más receptivo a esa hipnosis, sino que esa hipnosis realmente empiece a tener cambios más visibles en la vida de esa persona, porque la persona se empieza como a ofrecer y a colaborar voluntariamente en ese proceso. Así que bueno, más o menos esto era lo que les quería contar, sobre todo para sacar todas estas cuestiones que tienen que ver con el miedo. Así que bueno, espero que se haya entendido. Una vez más, gracias por acompañarme y perdón por la interrupción que tuvimos, por el vandalismo que tuvimos hace un ratito. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco un montón que me hayan acompañado. Ahí veo los corazones. Muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud o lo que sea, me pueden ir consultando. Trato de hacerlo lo más sencillo y lo más fácil posible, no solamente para que le pierdan el miedo, sino para que se entiendan estos procesos de una forma más simple también. Así que bueno, cualquier duda, cualquier inquietud me la pueden ir dejando. Y como saben, vamos a continuar con esta serie de vivos que empezamos la semana pasada, hace 14 días, no la semana pasada, perdón. Así que bueno, seguramente dentro de 2 semanas nos vamos a volver a encontrar por este mismo sitio, por este mismo espacio, a este mismo horario, para que compartamos más conceptos y podamos profundizar tanto en hipnosis terapéutica como en biodescodificación. Así que si tienen alguna duda o quieren algún tema en particular que lo traigamos, no tienen más que hacérmelo saber. Les agradezco muchísimo a todos, espero que lo disfruten y que si tienen ganas de explorar en estos territorios, sean conmigo, sean con cualquier otro terapeuta, también tengan un poquito más de conocimientos para llegar justamente con mucho más confianza. Les mando a todos un gran saludo, un cariño, que terminen muy bien este domingo y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias a todos.